Son las 6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, en este miércoles 24 de febrero del año 2021, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, a las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, vamos a ver de inmediato cuáles son los temas que tenemos planteados para el día de hoy. Tiger Woods, una vida para el aprendizaje en todos los sentidos. China presente en el momento crucial. China presente en el momento crucial para la República Dominicana. Entonces, sobre los fondos de los partidos, quiero recordar hoy una sugerencia que hice al director de presupuesto, entonces designado, el licenciado José Rijo Presbó, cuando lo designaron. Todavía no era director de presupuesto. Y pues vamos con algunas consideraciones sobre el espectacular allanamiento a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Entonces, señores, miren, cuando hablo de que Tiger Woods es, la de Tiger Woods es una vida, digamos, para el aprendizaje en todos los sentidos. Esto puede parecer contradictorio, porque inmediato mucha gente va a decir, bueno, pero ¿a qué aprendizaje se refiere? Porque si me dice el de la enseñanza a la vía del éxito, pues él es una vía para el aprendizaje. Pero entonces está la contraparte de su fracaso y dice, bueno, ahí él no es una persona aleccionadora. Pero resulta, señores, que la vida no es un mundo plano. La vida está compuesta de éxito y de fracasos. Ambos nos enseñan y entonces hay que ver por qué se producen. ¿Qué pasa con un modelo como el de Tiger Woods? Todo esto a propósito de que ayer fue rescatado de un accidente automovilístico que parece que lo provocó la alta velocidad. No hay hasta ahora información de consumo de sustancias alucinógenas, pero él fue sometido a una cirugía y está en un proceso de recuperación que le llevará un tiempo, cirugía en ambas piernas. Pero el hecho de que esto aparezca de nuevo nos habla de los levantamientos y de las caídas de Tiger Woods. Parte de lo que ha ocurrido con lo que podemos llamar sus caídas y las enseñanzas de sus caídas y las cosas que podemos ver como malos ejemplos, tienen que ver con la parte más brillante y exitosa de Tiger Woods. Porque Tiger Woods no es otra cosa que un modelo de una sociedad industrial que no repara en los individuos salvo por su carácter
utilitario, una sociedad industrial que busca el máximo en los individuos a cualquier precio, sin saldar las consecuencias de lo que busca, sin saldar las consecuencias de lo que busca. Entonces, cuando estamos hablando de un negro, estamos hablando de un negro de una familia modesta que ya a los 12 años de edad ha recibido 10,000 horas de entrenamiento para convertirse en un golfista. Estamos hablando de un niño que en la vida no tuvo tiempo ni lugar para ninguna otra cosa. Y ya sabemos que la vida se compone de distintas cosas. Y he querido hacer esta reflexión a propósito de lo que nos está ocurriendo ahora, que esta pandemia, con las medidas que ha conllevado, entonces nos ha quitado medios de sociabilización. Y eso ha agudizado problemas que no aparecen ahora, sino que se han agudizado. Porque esa situación de desarraigo que termina reflejándose en la vida y en los fracasos de un gran atleta, y que nosotros la vemos ahora más matizada, no empezó con las redes sociales. No empezó con las redes sociales, no empezó con la posibilidad que cada uno de nosotros tiene ahora de aislarse a través de una pantalla, de que supuestamente está en contacto con el mundo cuando estás más solo que nunca. Eso no empezó con las redes sociales y el auge que tienen las redes sociales. Ese desarraigo, y lo ubica muy bien Wendell Berry en uno de sus ensayos, por ejemplo, cuando él analiza el desarraigo en la sociedad estadounidense. Él lo hace a partir de la influencia que tiene la televisión, que fue el iniciador en cierta medida de este proceso que ahora se agudizó con las redes sociales, que 40, 30 años después se agudizó con el auge de las redes sociales. Pero ese desarraigo del que él habla, que cambió, por ejemplo, en las comunidades campesinas, en las comunidades rurales, que tenían el hábito al final de la jornada de trabajo, ya después de la cena, la gente se entrecruzaba en los vecindarios, y entonces se abría un espacio de diálogo, de intercambio, de compartir experiencias comunes, de solidaridad. Ese espacio pues se fue deteriorando paulatinamente cuando viene la televisión, y ya esa comunidad que era colectiva, esa comunidad de vecindario, la lleva a un aislamiento familiar, porque ya después de la cena y después del agotamiento de las jornadas laborales, pues un sillón frente a una pantalla era lo que congregaba a la familia, y no precisamente para el diálogo. No precisamente para el diálogo. Entonces, se desarrolló un patrón de consumo común, que ahora una de las cosas que, por ejemplo, se detectan en los Estados Unidos es que usted puede ir a un vertedero en la población rural más aislada, y prácticamente lo que va a encontrar allí,
hace poca diferencia con lo que usted encuentra en un vertedero industrial. Es decir, el consumo se ha industrializado, la gente ha abandonado prácticamente el consumo de lo local, los hábitos, el amor por la tierra, el cuidado de la tierra, todas estas cosas han sido sustituidos por el impacto de una sociedad industrial. Entonces, ese desarraigo que se refleja en una persona que ciertamente se encaminó hacia el éxito como nadie, pero dejando atrás una serie de lagunas que después en la montaña del éxito, en la cima del éxito, han acabado reflejándose. Entonces, eso nos indica que la educación tiene que ser una combinación de factores, que si bien es cierto, y creo que la escuela trabaja mucho ese tema, y la escuela no creo que sea la escuela de los primeros años. Yo creo que la escuela actual es una escuela que trabaja mucho la mentalidad racional. Trabaja mucho el cultivo de la mentalidad racional. Naturalmente, la mentalidad racional es utilitaria, es sumamente utilitaria y da valor solamente a aquellas cosas que tienen y que pueden tener utilidades. Entonces, no es equilibrada la mentalidad utilitaria, sino hay una combinación y una presencia de la mentalidad empática, que es la que transfiere la sensibilidad, la sensibilidad, el amor por el prójimo, el cuidado por la gente, el ver las cosas más allá de lo meramente utilitario, Entonces, bueno, estamos hablando de una persona que rompió todas las barreras. Es decir, el colocarse en la élite del golf, como se colocó Tiger Woods, a pesar de sus orígenes, pues fue un fenómeno, y un fenómeno digno de admiración. Pero esa admiración educa si al mismo tiempo observamos las carencias que después también fueron las que llevaron a problemas de drogadicción, que fueron las que también llevaron a problemas más allá, digamos, de lo habitual, de las infidelidades, etcétera, porque es un asunto hasta natural que una persona joven, exitosa, pues tenga una vida un poco más abierta que la de una persona distinta. Pero cuando estamos hablando de un nivel de exageraciones patológico, estamos hablando entonces de carencias que se dieron en la niñez y en el camino de la formación de esa persona. Entonces, la reflexión, sí, se creó un producto muy acabado de la era industrial, porque esos son los deportistas. Nosotros lo vemos como factores de entretención, pero los deportistas no son otra cosa que instrumentos de la industria. Son instrumentos de la industria, es decir, y son una forma que tiene la economía a través de la industria de buscar mecanismos de globalizarse. Entonces, no solo nos pongamos de un lado en el sentido de que, bueno, vamos a ver los defectos de estas personas,
Vamos a ver los fallos, cómo este hombre se cayó, si no veamos por qué se cayó. Porque en esos que vemos en él, estamos nosotros y estamos la gente que nosotros estamos formando. Entonces, la vida se compone de un equilibrio de todas las cosas. No es verdad que la ciencia y la tecnología tienen respuesta a todas las cosas del mundo. Eso no es verdad. Son un instrumento que dan respuesta a muchas cosas, pero la vida tiene otros componentes. Tiene otro componente y entonces tienen que manejarse con cierto equilibrio. Entonces, eso es lo que entiendo. Ver a una persona en sus éxitos, en toda la grandeza que ha tenido este hombre, y ver las caídas que ha tenido como el producto de las mismas situaciones en las que se vio envuelto para poder alcanzar esa grandeza, que le crearon una serie de carencias que después no hubo manera de ocultarla. Bueno, no hubo manera de ocultarla. Entonces, eso es lo que tiene que ver con esta parte. Pero vamos a otros temas. Bueno, señores, nosotros no queremos, uno no quiere estar diciendo, mire, qué razón, que esto, que lo otro, porque en el fondo no es tener razón, sino que las cosas se hagan y se hagan bien, sobre todo lo que no tenemos ya la posibilidad de trasladarnos a ningún otro país ni nada por el estilo. Fue innecesario, en principio, el tratamiento que se le dio a China. Fue innecesario, porque cuando Danilo Medina Sánchez, el mejor presidente que ha tenido este país en mucho tiempo, y la principal reserva política no solo del PLD, sino uno de los principales activos políticos no solo del PLD, sino de la política dominicana, dio el paso de establecer relaciones diplomáticas con China y de romper las relaciones con Taiwán. Él sabía que el paso era un paso arriesgado, pero para eso que se gobierna. Naturalmente, tú tienes que medir cuáles son los resultados para tu país. ¿Cuáles son los resultados para tu país? Sin perderte en lo claro, porque Danilo Medina nunca se perdió en lo claro. Estados Unidos no iba a dejar de ser el principal socio comercial de este país, por mucho lo es. Lo es, no iba a dejar de ser el principal socio comercial. La República Dominicana, en términos de política internacional, no iba a dejar de moverse dentro del eje de los Estados Unidos como se movió. Ahí está, por ejemplo, el tema Venezuela. Pero Estados Unidos fue uno de los principales países que estableció relaciones con China en los años 77. Entonces, ¿por qué diablos una gente que no alcanza ni siquiera en estos momentos a darle respuesta a los problemas de su propio país, por razones de lo que fuere, me van a obligar a mí a que yo no voy a tener relaciones con la principal potencia económica del mundo, aunque sean unas relaciones que yo sé de antemano, la de mi principal socio comercial, eso nunca estuvo en discusión. Eso nunca estuvo en discusión, pero ese paso fue un gran paso para este país. Y ahora lo vemos. ¿Qué pasa a la hora de que se ha presentado este hecho tan aleccionador, que no lo esperábamos, un hecho tan aleccionador como el que ha producido esta pandemia, que desaparece la ONU? Desaparece la ONU no ha hecho ni M para tratar de auxiliar a los países pobres en esto, o para imponer su autoridad de que se auxilie a los países pobres en esto. Y la principal potencia, el principal país del mundo,
¿Qué ha hecho? No, atender su problema. Al extremo de que el jefe de la Organización Mundial de la Salud protesta esta semana y dice, pero venga acá, hermano, es que lo que están haciendo es el egoísmo al extremo, porque han inutilizado en este momento hasta el dinero. Porque ya para los países pobres no es un problema de dinero, que debería ser de dinero, no es un problema de dinero. Con dinero no consiguen la vacuna. ¿Por qué? Porque la vacuna, un grupo de países se han dedicado a acumularla toda y a resolver ello, olvidándose de todo el mundo. En esas circunstancias, señores, la mano que nosotros hemos tenido para empezar a vacunar y agotar por lo menos una primera etapa de la vacunación es la de China. Y todos los periodistas aquí saben, en principio, que ese embajador, hasta para recibirlo, hubo seria dificultad. Así que el trato que recibió al principio no fue el trato más adecuado. Eso ha cambiado. Y yo creo que hay una buena lección. Eso ha cambiado. Es decir, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y lo va a seguir haciendo. Y tenemos que fortalecer esas relaciones con Estados Unidos. Ahora nosotros no podemos dejar de hacer cosas que no convengan por eso, porque ellos no dejan de hacer cosas que les convengan y no nos van a desaparecer del mapa, porque nosotros somos un país también aliado y una economía importante. Entonces, en todo lo que yo pueda, te complaco, pero tú no puedes pretender que yo nada más puedo actuar en función de lo que tú quieras. Bueno, entonces, ahora vemos lo importante que fue para el país, porque señores, ¿usted sabe qué significa eso? ¿Usted cree que de vacuna que estamos hablando? Sencillamente, no estamos hablando de vida. Si a la hora que nos estamos muriendo y no tenemos pan de coger y todo el mundo se ha olvidado de nosotros y está pensando nada más en resolver su problema primero. Bueno, en esa hora, el auxilio que nosotros hemos tenido para enfrentar un problema que es vital es el de China. Entonces yo creo que ahí hay una lección sumamente importante. Qué bueno que llegaron esas vacunas ayer, que por lo menos la primera etapa de esa vacunación se va a llevar a cabo. Hace falta también, vicepresidenta, comunicación. Hace falta comunicación. La gente está reclamando explicaciones que nadie las da. ¿Por qué? Porque de estos temas habla la vicepresidenta a veces en rueda de prensa, pero ¿y quién ha dicho que la gente ve rueda de prensa? De la rueda de prensa lo que va a llegar es la reseña que hace el periodista que la cubra o lo que la gente puede ver si es que está en su casa en el momento que eso lo pasan o el fragmento que le van a pasar por ahí. Hay una serie de explicaciones que hay que ir a los programas masivos a darlas. En estos momentos la gente se pregunta, Julio, ¿están colocando la primera vacuna y están reservando la segunda? Yo no sé. ¿Están haciendo esto? Yo no sé. Señores, eso era muy fácil antes. ¿Por qué? Porque es verdad que había una comisión que la encabezaba Gustavo Montalvo, pero esa era una comisión macro. Había un ministro de salud que daba todas las informaciones sobre el COVID y si por cualquier razón usted no podía hablar, no tenía disponible al ministro o porque estaba en su rueda de prensa o porque estaba otro, usted tenía por lo menos 2 especialistas al servicio de cualquier medio que podía responder cualquier pregunta sobre lo que se estaba haciendo. Ahora nadie puede hablar y nadie sabe nada de un tema que tiene que resolverse con mucha información y comunicación, pero nadie, díganle, ¿a quién queremos llamar ahora que aparezca en unos minutos para hacerle una serie de preguntas? ¿Ustedes creen que en una cosa como esta no deberían haber 2 o 3 gente que estén al servicio de todos los medios de comunicación, que lo que quieren es ayudar en este tema para responder la pregunta que fuera? No se sabe. No se sabe. Entonces, así estamos flojos, pero qué bueno que llegaron esas vacunas y que vamos por ahí, pues, caminando hacia adelante. Entonces, el comentario que quiero recordar sobre José Rijo
el distinguido licenciado José Rijo Presbó, cuando lo designaron como director de presupuesto, yo dije aquí que no tenía ninguna duda de la competencia de Rijo. La capacidad, la seriedad de Rijo, eso no está en discusión. Ahora bien, Rijo tenía un rol y yo le advertía que él iba a otro rol. Mira, Rijo, tú hasta ahora has tenido un rol. ¿Cuál? El rol de suministrar, digamos, las informaciones para denuncias opositoras, para el denuncismo. Tú estás muy al día con eso. Mira, aquí vamos a denunciar esto, vamos a denunciar aquello, vamos a denunciar esto. El rol del director de presupuesto, le decía yo a Rijo, es distinto, porque lo que el presidente requiere cuando llama al director de presupuesto, cuando pone un caso en manos del director de presupuesto, son soluciones. Son soluciones. ¿Cómo podemos hacer esto? Con apego a la ley. Desde luego, porque el presidente no le va a pedir a ningún director de presupuesto que sea parte de la ley, es con apego a la ley, pero que el asunto se resuelva. Bueno, Rijo tiene el tema de la Junta y lo que explica es la forma de no resolverlo. La explicación que dio ayer, que yo ni siquiera me hice eco de ella, pues lo que explicó fue la forma de no resolverlo. Mira, él explicó cómo no se resuelve. Pues yo creo que un director de presupuesto no lo tienen ahí para que explique cómo no se resuelve. Señores, si la Junta Central Electoral le ha hecho un llamado al Poder Ejecutivo de que respete el establecimiento de unos fondos, que no es verdad que el Poder Ejecutivo los puede tocar. Es decir, en la planificación del año 22, el Poder Ejecutivo no puede incluir los fondos de los partidos para planificar cosas distintas a las que esos fondos están destinados. ¿Por qué? Porque eso es totalmente antidemocrático. Totalmente antidemocrático es eso. No importa que ese partido tenga la mayoría, y yo creo que aquí el Congreso no jugó su rol, porque ahí hay gente de la experiencia de Alfredo Pacheco y del propio Eduardo Estrella que debieron haber intervenido en ese tema. Porque saben que con eso el gobierno no hacía otra cosa que generarse un problema innecesario. Desde luego, en esos momentos, el principal partido de oposición, que es el más afectado, no va a salir a levantar un discurso de defensa, de recibir unos recursos, porque sabe que la sociedad le va a caer encima. Entonces, el tema se queda ahí, pero no es al principal partido de oposición que se le está haciendo daño, es a todos los partidos. A todos los partidos. ¿Ustedes creen que en un momento de crisis, en un momento en el que hay que convocar y hay que tratar de echar para adelante una crisis con los partidos políticos, avalada también ya por la Junta Central Electoral, que está advirtiendo de que lo que se hizo no era correcto, es para decir, mira, eso se va a mantener así, porque esto es así? No, eso es un error. ¿Por qué? Porque con los propios aliados, con los partidos que fueron aliados de Luis Abinader, por ejemplo, ¿qué iba a hacer el presidente Abinader? No le ha podido resolver otros problemas por la crisis, por la serie, no le ha podido llenar una serie de expectativas y le va a quitar los chelitos que reciben para enfrentar los compromisos que tienen. Y es una cosa absurda. Una cosa absurda. Entonces, bueno, el PLD creo que fue inteligente, dijo algunas cosas, pero no se fue de frente a enfrentar este tema porque sabía que las tenía perdidas frente a la sociedad. Aquí hay gente que entiende que es innecesario que los partidos políticos reciban fondos, porque la gente cree que el trabajo solamente es el trabajo manual o el trabajo físico. No, lo que el trabajo que hacen los partidos también es un trabajo.
Y ese trabajo es fundamental para la estabilidad democrática, fundamental, aún con todos los defectos que puedan tener los partidos, que pueda tener yo, que pueda tener cualquiera. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Y eso nunca debe ser tocado por el gobernante de turno, porque por parte del gobernante de turno se acerca un poco al abuso de poder. Se acerca al abuso de poder. ¿Cómo es que un país que está cogiendo 10 mil millones de dólares prestados, 10 mil millones de dólares prestados en pocos meses, para iniciar los trabajos de la construcción de una extensión que si o cuando necesita el dinero de los partidos? Precisamente el de los partidos, el que se necesita para eso. Pero estamos hablando de ahorro por aquí, por allí, por allí, por aquí, de supuestos ahorros. No, eso era yo creo que el gobierno, el presidente se dio cuenta que eso había que resolverlo. Naturalmente se le encomendó al director de presupuesto presentar la solución. La solución es sencilla. Eso lo tiene que resolver el Congreso. El mismo Congreso que debió hablar con el presidente, ya después de su discurso, y decirle, presidente, tenemos que buscarle una vuelta al asunto de los partidos. Y digo por el Congreso, porque en el Congreso, aunque vemos toda esta rivalidad de opositores, pero esa gente con eso tienen todas muy buenas relaciones. Muy buenas relaciones, y cuando quieren ponerse de acuerdo, se ponen de acuerdo frente a cualquier otro problema. Y ahí se sabe muy bien que era un error eso de reducir los fondos de los partidos políticos. Entonces eso se puede manejar ahí. Ahora que ya Paliza dijo, porque Rijo lo que dijo es cómo no se soluciona. Entonces después tuvo el ministro administrativo que decir no, se va a solucionar. La solución no es de palabra, desde luego. La solución conlleva que el Congreso sencillamente resuelva ese tema en términos del presupuesto, donde nunca debió haber reducido, que establezca lo que debía consignarse y punto. Eso lo restablece, eso se resuelve a través del Congreso. Se resuelve a través del Congreso. Pero ya ahí vemos una experiencia. Por eso Rijo dice una cosa en la mañana y como él no hizo lo que tenía que hacer, que era presentar una solución, es decir, como él lo que explicó fue cómo no se resuelve, entonces el gobierno tuvo que de todas maneras presentar una solución, porque no es cómo tú me agudizas más la crisis, cómo no creamos más dificultades de las que tenemos y generamos adversidades que no es necesaria, porque ya fíjense que no era el PLD el que le estaba entrando al gobierno por eso, eran los propios partidos aliados del gobierno, lo que estaba más radical con relación a ese tema. Entonces, usted va a tener un problema encima así innecesariamente. Vamos a resolver esto. No, mira, esta es la forma, presidente, de no resolverlo. Ahí, entonces, por eso, licenciado Rijo, usted quedó mal. Y espero que haya asimilado la experiencia. Es para resolver. Cuando usted le piden una cosa, no es para que explique cómo no se resuelve, no. Es cómo se resuelve. Desde luego, con apego a la ley, pero es que cómo se resuelve. Cómo se le busca una salida a eso. Es para eso. Entonces, bueno, entre otras consideraciones, veía hoy un escrito de Inés Aispun sobre este acontecimiento que, fíjense que mientras se enfría más, luce más inexplicable, que fue esta aparatosidad para ir a buscar unos supuestos documentos a la Cámara de Cuentas y esta intervención del Ministerio Público en la Cámara de Cuentas, que no es un acontecimiento que va a quedarse así, sino que dejará sus secuelas. Entonces, este escrito se titula, que está en la columna antes del Meridiano, La fuerza de la razón.
Reconocerán que el operativo de la PETCA en la Cámara de Cuentas tuvo algo de cinematográfico. Un apabullante despliegue de militares y fiscales que en 12 horas encontraron las pruebas que buscaban desde hace meses, se supone, entre miles de páginas. Buenísimo para el país si es así, pero malísimo para el PETCA si no es tan así. Con efectos especiales hay que tener cuidado. Es tan profundo y tan decidido el deseo ciudadano de que se termine con la corrupción pasada y futura, que estos despliegues suelen ser acogidos con satisfacción. Son noticias con coreografía, por decirlo de algún modo. Nadie piensa que combatir la corrupción sea algo fácil o que baste con las buenas intenciones o 2, 3 rostros serios. Los procesos que se aburren por el camino, los expedientes con telaraña, los casos que no culminan por fallos de investigación o de instrucción son más dañinos al propósito inicial que los que ni siquiera se inician. Son los que hacen pensar que la corrupción en este país es inevitable, que es una vía más expedita para que ni siquiera se intente. La Cámara de Cuentas no es una institución que se haya distinguido por la celeridad o la eficiencia. La excusa siempre fue la falta de medios y de personal, lo que la convertía en la institución a la que nadie debería haber aspirado por la gravedad y la trascendencia de su misión. Sin medios necesarios era casi un suicidio civil. El asalto del pasado lunes no es el fin, es el comienzo de un proceso que habrá que demostrar con la fuerza de la razón y no en razón de la fuerza que la corrupción denunciada. Bueno, vimos esta cuestión, vimos algo que se repite. Es que el Ministerio Público olvida su compromiso con la objetividad. Supongámonos que era inevitable el operativo. Este aparataje que da un tratamiento a un suprapoder del Estado de un punto de droga. Un tratamiento, porque ese tratamiento es similar al que se da a un operativo contra un punto de droga. Perfecto. Supongamos que esto era inevitable. Ya después de esto, entonces vamos a reducir el daño. ¿Cómo es posible que una persona que lo que está es investigando juzgue y condene desde la investigación? Es decir, porque cuando tú dices, mire, ya encontramos la prueba, esto era parte del mal, esto era parte de la complicidad con la corrupción, ya encontramos auditoría maquillada, tú estás diciendo que ahí habían unos mafiosos, una gente que eran parte de una telaraña de la corrupción, que eran cómplices de la corrupción, etcétera, etcétera, y que ya tú tienes la prueba si tú estás juzgando, condenando, cuando tú lo que estás investigando. Es decir, si tú hallaste alguna prueba, entonces lo que tú debiste hacer es reservar esa prueba para presentar un expediente. No. Inmediatamente juzgar el fusilamiento moral de las personas. Olvidándose el principio de la presunción de la inocencia inmediatamente, marchando contra la gente. ¿Qué es lo que hablaba en principio? Señores, tenemos que tener un poquito de empatía. Wilson Camacho es un servidor público muy capacitado, joven, que está en una etapa, digamos, de apogeo en su servicio público.
Pero Wilson Camacho tiene que tomar en cuenta que él alguna vez va a ser un viejo servidor público también. Es decir, va a ser una persona que se va a pasar toda la vida en el servicio público, si es que esa es su decisión, tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Y entonces, Wilson, ¿no sería bueno que una vez a ti te toque estar en los zapatos de alguna de esas personas? Que de repente tú con toda la vida, como sabemos que hay personas ahí, con toda la vida, señores, pasando por donde están todos los recursos del mundo, sin que nadie pudiera señalarle nunca. Y que no es verdad que ya en una edad, digamos, madura, de retiro, van a hacer lo que no hicieron nunca. Coño, que venga a echársele un cubo de estiércol. A él no le gustaría decir, es ponerte en eso. Que venga a echarle un cubo de estiércol. A presentar a esa gente como ladrona, como estafadoras. Cuando tú lo que estás investigando. Entonces, eso, señores, tiene que acabarse en este país. Eso tiene que acabarse en este país. Hay una Cámara de Cuentas que se va a escoger muy pronto. Si hubiese cualquier ocultamiento en esta Cámara, forma además habría de investigar eso sin haber hecho lo que se hizo ahí. Y sin haber ido ahí, porque evidentemente que él fue ahí a usar esa tribuna para lanzar esas acusaciones que lanzó contra esa persona, para condenar, para fusilar moralmente a esas personas, sin respetar para nada el hecho de que no son ni siquiera personas, bueno, se le puede decir a algunos que están siendo investigados, pero son personas que están imputadas absolutamente de nada. Ah, no, pues ya son ladrones, ya son cómplices de la corrupción. Ya fue una cueva de ladrones que fue pues el Ministerio Público a desmantelar esa cueva de ladrones. Yo creo que, señores, que eso es muy penoso. Muy penoso. Cambio y fuera.